Y claro, como delantero te habrás enfrentado a defensas totalmente experimentados, de talla mundial. Bajo tu punto de vista, ¿cuál recuerdas que haya sido a lo mejor el más correoso, el que te ibas de él y volvía a estar ahí, el más difícil? Pues uno de los jugadores más difíciles, pues yo creo que ha sido Paco Gémez, el jugador porque además me marcó con el Córdoba en segunda B, con el Rayo en segunda A y luego con el Deportivo en primera división. Y era un jugador muy correoso, marcador total, duro, y entonces de los que costaba. Y luego, pues como no puedes olvidar a jugadores de calidad que no eran tan correosos, pero que era muy difícil jugar con ellos, como puede ser Fernando Hierro. Él era un jugador que de cabeza era prácticamente imposible quitarle un balón, y luego pues cuando lo tenía en los pies te hacía correr mucho. ¿Y con los árbitros qué tal se ha llevado Antonio? Porque claro, eras objeto de muchos penaltis, luego también pues estaba la leyenda de que si Antonio se tira mucho, Antonio no se tira mucho, los árbitros van estudiados a los partidos. ¿Qué anécdotas puedes tener con algún árbitro? Pues yo no es que me tirase ni mucho ni poco, yo creo que lo justo, si notaba contacto, pues el jugador pues, no tenía que ser tonto, y yo recuerdo alguna vez que si me daban y no me dejaba caer, los compañeros me decían que te han hecho penalti, déjate caer. Entonces siempre tienes que ser, la pillería la tienes que tener también. En el fútbol no solo tienes que tener condiciones físicas, inteligencia, talento para mover el balón, sino también la pillería. Y bueno, pues había veces que me gana alguna tarjeta pues por dejarme caer sin ser tan contundente como para ser penalti. Pero hay una anécdota muy bonita. Jugamos en segunda división el año del ascenso, Albacete contra el Lérida, y jugamos aquí y estaba el campo embarrado, y a los 20 minutos o por ahí Benito Floro me llama al banquillo, como chiflaba él, pues me llama y me acerco al banquillo y me dice: Antonio, busca penalti, que hoy no hacemos gol a un borracho. Estaba el campo un poco embarrado y era muy difícil hacer gol. Ellos contundentes, era un buen equipo también, sacaban el balón bien, y entonces dice: busca penalti. Y bueno, pues a los 10 minutos de decirme eso, íbamos ganando 2-0 con 2 goles de Salazar de penalti que me habían hecho a mí, y tenía una tarjeta por el tercero que me hicieron, que me había sacado Cayetano Bueno. Era un árbitro que luego también nos pitó el primer partido que jugamos en Tenerife en primera división, que ganamos 2-3, que hubo también muchos expulsados. Pues ese árbitro, y la anécdota es que cuando me pita el segundo fueron clarísimos, y el tercero me dice: levántese. Me levanto, me saca tarjeta y me quedo mirándolo y me dice: a lo mejor es el más claro, pero ¿cómo te voy a pitar 3 penaltis? Y llevaba razón, ya me había pitado 2, ya 3 en 10 minutos era mucho. Y diálogo con los árbitros, también tienes una anécdota en Jaén, ¿no? O sea, contra Jaén en un partido amistoso. Sí, en un partido amistoso. Además, yo creo que el árbitro sería de allí, de Jaén, y bueno, pues me hizo una entrada a un jugador y me rompió los ligamentos del tobillo. Me hizo una entrada tremenda, de las que no esperas en un partido de pretemporada, pero había veces que los equipos pequeños en pretemporada pues se jugaban la vida, no sé por qué, pero bueno, y me hizo una entrada tremenda dentro del área, y noté que me había roto los ligamentos. Bueno, noté que tenía una lesión bastante grave, y cuando me levanto, que no me daba cuenta ni lo que iba a pitar, pensé que era penalti, y veo que es córner, y le digo al árbitro córner, y me dice córner, sí, ¿qué quieres? Si quieres que te den pasteles, te metes a pastelero, me dijo, con un tobillo roto que llevaba. Y digo, bueno, pues si es así. Y nada, y encima, como me vio la gente que le dije algo al árbitro, pues cuando salía, bueno, diciéndome de todo el público de Jaén, que bueno, que no tengo nada en contra de Jaén ni de su público, pero es una anécdota de contar: te han roto el tobillo y te dicen que te metas a pastelero. No, la verdad es que son cosas curiosas. Cuando se habla de Antonio, pues siempre está el nombre del Albacete Balompié ahí, aunque marchaste de Albacete al final de tu carrera para jugar en el Extremadura de Almendralejo. ¿Cómo llegaste al Extremadura? Bueno, pues llegó casi por una promesa, porque no pensaba nunca irme del Albacete, pero bueno, hubo un momento ahí que no nos entendimos bien. Yo tenía 2 años de contrato más,
Benito, habíamos tenido algún encontronazo y bueno, pues decido al final, digo, pues me marcho, pero con la boca pequeña. Me marcho con la boca pequeña porque yo pensé, y viene Josu Ortuondo, que era el entrenador, y habló conmigo, oye, que te queremos tal, me hacen una oferta de allí, y yo le digo que no se preocupen, que si me marcho del Albacete, que iría al Extremadura, que me iría al Mendalejo, pero también con la boca pequeña porque pensaba que no me iba a marchar nunca del Albacete Balompié. Y yo sobre todo me dice, Antonio, espero que la temporada que viene no tenga que ir a ningún campo o que me cruce contigo y te tenga que decir que eres un hombre que no tienes palabra. Me dijo yo sobre todo cuando le dije que si me marchaba del Albacete me marchaba allí. Y bueno, pues pasaron una semana, 10 días ahí, y hubo unos problemillas con, ya te digo, con Benito, bueno, problemas que tampoco son de comentar porque la relación es buena y no hay que... Y bueno, pues me marché y tenía una promesa hecha, no había firmado nada pero tenía una promesa, y después me cayeron ofertas mucho más importantes, pero tenía la promesa con el Extremadura y tenía que ir. Hasta me recuerdo Paco Herrera, que estaba en el Badajoz, habla conmigo Paco Herrera y me dice, Antonio, ¿cómo va a ser? Tienes que venir con nosotros, con el Badajoz, que era un equipo hecho para ascender, o el Alavés, otro equipo que... Había equipos que ofrecían incluso que te vamos a dar más dinero, y le dije a Paco Herrera que tenía una promesa hecha con Josu Ortuondo, y me dijo, bueno, pues si es así, no hay tu tía, ¿no? Y además Paco Herrera era amigo de Josu Ortuondo también. Y bueno, pues aparecí en Almendralejo, pasé 2 años en grande, un ascenso bueno, desagradable para esta ciudad, porque ascendimos contra el Albacete Balompié, y luego pues un año en primera muy bonito, que un pueblo de 27.000 habitantes que esté en primera división, yo creo que eso es importante. Aunque te marchaste, como has dicho, al Extremadura y al Almendralejo, el blanco te siguió acompañando, porque aunque la gente piense que fue Alfonso, tú fuiste el primer jugador de fútbol que llevabas unas botas blancas. Sí, las llevé yo primero y bueno, además entonces el patrocinador era Kelme y me ofreció esas botas para llevarlas, y yo le decía que si estuviera en el Albacete sí, pero en el Extremadura se veían mucho con el traje azulgrana que llevábamos, pues que se veía mucho, que en el Albacete sí me las pondría sin problemas porque vas todo de blanco, y bueno, que tú eres del Albacete pues te vienen bien las botas blancas, y total que estuve 2 o 3 meses entrenando con ellas, y al final me atreví y me las puse en algún partido, y bueno, pues fue de los primeros si no el primero que lleve las botas blancas. Luego acaba tu carrera profesional como futbolista, cuelgas esas botas y pasas a los despachos. ¿El fútbol es muy distinto del césped a los despachos? Es muy distinto, te das cuenta de la cara que tiene el jugador porque antes has sido jugador y no te das cuenta. ¿Entiendes cosas que antes no entendías? Entiendes cosas, claro, que no entendías, entiendes cosas y entiendes preocupaciones de un club, de una entidad, que entonces las entendías menos, porque yo creo que siendo jugador sí que entendía muchas cosas del club y era un jugador de club, y como yo creo que había muchos dentro de la Balompié, pero aún así pues te das cuenta de que bueno, que la entidad está por encima de todo, de los jugadores, y cuando eres jugador te crees que los jugadores son lo más importante, y que bueno, y que cambia mucho. El estar en los despachos tienes que estar pendiente de todo. Luego hay jugadores de todas las clases, hay jugadores que se implican, jugadores que no se implican, jugadores que tienen una cara impresionante, jugadores que te dan el corazón, o sea, hay de todo, ¿no? Y entonces en los despachos te comes todo eso, y de jugador no te comes nada. De jugador sales a jugar, que es un examen cada semana, luego también lo tienes de director deportivo ese examen, igual, pero ya no dependes tanto de ti, son los jugadores los que mandan. Has hablado que te fuiste a la Extremadura porque dices tu palabra. ¿En el fútbol eso es muy normal, el tema de la palabra? Sigue siendo, para mucha gente sí. Yo creo que todavía hay mucha gente que si da una palabra la cumple. Lo que pasa es que últimamente pues hemos visto tantas palabras y cosas sin firmar y que al final no se lleva a cabo porque no se ha firmado, pero yo creo que todavía hay gente que si da la palabra, si dice no te preocupes que mañana estoy ahí,
el día siguiente está en donde ha dicho. Pero bueno, desgraciadamente hay gente de la otra que no hay palabra y que bueno, se incumplen cosas que se dicen porque no están firmadas en un papel. Y como director deportivo, ¿cuál ha sido el mayor logro bajo tu punto de vista? Esa negociación que a lo mejor estaba perdida, que se encauzó en el último momento, ese jugador que no se pensaba que podía dar todo lo que dio y tú sí confiabas en él. Yo creo que ha habido, porque no sé, a lo mejor he traído 100 jugadores, que no lo sé ahora mismo, he traído tantos jugadores que las negociaciones son todas difíciles, pero yo creo que una de las importantes, por conforme vino y porque prácticamente el club no le pagaba nada, fue Roa, un portero que hizo un año tremendo, el año de segunda división. Luego, desgraciadamente, cuando empezamos en primera, pues tuvo un problema de cáncer de testículos y bueno, pues ya ahí se le acabó un poquito la carrera, pero fue una negociación difícil porque no teníamos para ofrecerle nada, pero sí que teníamos pues un escaparate importante, un equipo importante que creíamos que se podían hacer cosas con ese equipo. Luego se logró el ascenso y es lo que le ofrecimos, el estar aquí, y luego si coges valor pues te puedes marchar o puedes renovar, podemos hacer cosas. Y luego pues tenía aquí a Chiqui Siviero, que ya lo habíamos firmado, que era amigo de él, y entre todos lo convencimos un poquito, ¿no? Lo convencimos y vino prácticamente sin cobrar nada. Luego sí que es verdad que todos los sueldos se le pagaron porque ascendimos a primera división y eso pues que no le cueste dinero al jugador, y se le pagaron los sueldos y se le pagó la prima de ascenso como a todos los jugadores, pero yo creo que fue un hombre importante y vino sin cobrar para ayudarnos.